Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Bienvenidos al programa número 8 de Conectados por el Espíritu. Gracias como siempre por sintonizarnos y por sintonizar todos los programas de Radio Claret Digital. El tema de hoy es mi imagen de Dios. ¿Qué imagen nos hacemos de Dios? Es muy importante la respuesta a esta pregunta porque esto determinará cómo va a ser nuestra vida cristiana. Pero bueno, como siempre, tenemos que entrar un poquito en experiencias de vida y profundizar en la palabra para poder llegar a la respuesta del tema. Vamos entonces con un canto y a presentarles después a un espectacular invitado que ha venido a acompañarnos. Capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Quiero, Señor, cantar de alegría. Quiero, Señor, amarte noche y día. Quiero, Señor, apoyarme en ti. Porque me amas primero y tu amor me ha creado y vigilas por mí. Porque me amas primero y tu amor me ha creado y vigilas por mí. Canto al saber que eres mi amigo. Canto al saber que siempre estás conmigo. Canto al saber que me ayudarás. Que aunque de ti yo me olvide, jamás a tus hijos los olvidarás. Que aunque de ti yo me olvide, jamás a tus hijos los olvidarás. Bueno, como les decía, tenemos un invitado muy especial, un hermano de mi alma, un gran amigo, que estoy muy agradecido que nos acompañe. Él es Santiago Gutiérrez. Bienvenido, Santiago, ¿cómo estás? Eneoc, muy buenas noches, todo muy bien afortunadamente, ¿y tú? Bien, gracias a Dios, feliz de que hayas aceptado la invitación. Gracias a ti por invitarme. Santiago, bueno, para los que no te conocen, me gustaría que te presentaras así de forma muy general. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Para los que no saben quién es Santiago, que lo dudo, ¿no? Pero a que nos comentes un poquito de ti. Buenísimo. Mira, Santiago Gutiérrez, colombiano, tengo 30 años, nacido en Bogotá, ya viviendo aquí en Panamá 1 año y medio, ya. Muy bendecido de vivir aquí en Panamá, ha sido un país que nos ha recibido muy bien. Y bueno, ¿qué te puedo decir? A nivel de profesión soy ingeniero civil, trabajo ya en construcción, en Colombia en particular trabajé mucho tiempo allá en construcción y llegué aquí por una multinacional que me trajo. Como muchos extranjeros al final también llegamos acá, ¿no? A este Panamá que es un hub, ¿no? Al final un hub de muchas empresas. Y bueno, una de las primeras cosas que hice cuando llegué era cómo nos conectábamos un poquito con la experiencia de fe que traíamos, ¿no? Y el primer refugio que encontramos por el barrio, porque vivimos aquí cerca al Santuario Nacional, fue precisamente la parroquia. Nos acogieron súper bien y bueno, casi que desde que estamos acá hemos estado trabajando y activos, cada vez más involucrados, cada vez más, digamos que sí, comprometidos con varias actividades y también conociendo amigos, hermanos como tú, como todas las personas que hemos conocido acá, entonces muy feliz de estar acá. Claro, excelente, gracias Santiago. Bueno, miren, Santiago, Santi como le dicen, él está muy activo aquí en la parroquia en varias actividades, varios movimientos pastorales que ahora más adelante nos va a comentar. Pero primero vamos a empezar por la temática.
Mira, Santiago, el tema de hoy se llama Mi imagen de Dios. Okay. ¿Y por qué quería tocar este tema? Precisamente porque yo considero que la imagen que tengamos de Dios va a determinar cómo va a ser nuestra vida cristiana. Entonces quisiera, como en este segmento tocamos un poquito de la vivencia del invitado, de experiencias de vida, quisiera que nos comentaras cómo tú has ido madurando desde que se te inculcó la fe, cómo ha ido siendo esa imagen que has tenido de Dios y si ha ido cambiando, ha ido madurando. Cuéntanos un poquito de esa experiencia de crecimiento de fe y de ese ir conociendo a Dios. Claro que sí, Enoch. Mira, Dios al final, como todos lo sabemos, no es estático, ¿no? Dios es un Dios dinámico, es un Dios que está en constante movimiento, en constante cambio, que se acerca a nosotros. Y precisamente en esa línea, nuestra imagen va cambiando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y así ha sido mi experiencia. Un poquito contando sobre mí, yo vengo de una familia pues católica, no voy a decir que no, orgullosamente católica, pero también hasta cierto punto no muy conocedora, ¿no? No académicos, pero sí pues llenos del espíritu, ¿no? Y donde ellos claramente trataron de hacerlo mejor mis papás, un poquito llevándome a catequesis cuando estaba pequeño, etc. Y era una imagen demasiado, digamos que tradicional, ¿no? De un Dios hasta cierto punto castigador, o un Dios que si tú no vas a misa entonces te vas a condenar, o un Dios que te pone reglas, que te pone un marco muy específico del cual no puedes salirte, como cuando uno es niño y colorea una imagen y no puede salirse de la línea. Claro. Todo así, medido. ¿no? Todo súper medidito. Entonces esa fue como la primera imagen a la cual yo creo que reconocí. Y esa imagen claramente se contrasta. Yo también estudié en un colegio católico, pero pues obviamente la imagen que tenían mis amigos del colegio era muy distinta. Yo soy hijo único, entonces claro, mi primera, digamos, acercamiento era con mis amigos. Tengo muy buenos amigos que todavía hoy día son, digamos, compañeros de camino, y con los cuales después de salir del colegio, en el 2009, que nos graduamos y que entré a la universidad, decidimos, bueno, ¿y ahora qué? Porque en el colegio nuevamente uno muy enmarcado en un marco, ¿no? Claro. Ve a misa porque las celebraciones del santo del colegio, que era San Viator, son en octubre, confírmate, haz tu primera comunión, de acuerdo, mucho cumplimiento, como un checklist, ¿no? Claro, un checklist. exacto, sí. Y bueno, pero esto no puede ser Dios, ¿no? No puedo decir que me alejé, como otras personas que sí se alejan opuestos a Dios completamente. Yo no tuve esa vivencia, pero sí obviamente un enfriamiento, vamos a decirlo. Y en ese enfriamiento, pues obviamente uno empieza a sentir como esa carencia, ¿no? Y entonces uno empieza a sentir como la imagen de Dios cambia de un Dios cumplidor a un Dios que sin saberlo siempre está contigo, ¿no? Un Dios que a pesar de que tú no estés rezando o orando constantemente, siempre está ahí. Entonces como un Dios presente, pero aún no muy definido, ¿no? Como muy metafísico, muy energía, está, pero no está al tiempo. Y ese fue un poco el Dios al cual yo me enfrenté o me encontré cuando salí del colegio, ¿no? Y bueno, ¿cómo hay que conocer a ese Dios? Y la mejor manera de conocerlo definitivamente era en comunidad, ¿no? Para mí fue fundamental eso. Y la primera comunidad fue precisamente con mis amigos del colegio, que tenían mucha identidad, éramos 3, y con amigos en común que teníamos, armamos un pequeño grupo, ¿no? Un pequeño grupo que principalmente no era parroquial, hay que decirlo. Nos reuníamos en nuestras casas, nos rotábamos, de vez en cuando rezábamos un poquito, hablábamos un poquito de las experiencias de Dios que cada uno tenía, tal vez algún temita. ¿Fue iniciativa del mismo grupo? Fue iniciativa nuestra, fue iniciativa nuestra. Y bueno, vamos a formarnos un poquitín, y bueno, ¿cómo hacemos algo distinto como para no dejar apagar la llama, ¿no? Y así nació, así estuvimos, casi que el grupo conmigo creció mientras que yo estuve en la universidad. Yo entré en el 2010 a la universidad y me gradué en 2015, y por ahí como desde el 2011 empezamos con el grupo así en forma. Empezó a llegar más gente y empezamos a darle un poquito más de estructura. Entonces en Colombia, siempre obviamente con este tema del conflicto armado y demás que movía mucha fibra, veíamos en Dios, aparte de ser una energía, una respuesta a muchas problemáticas, ¿no? Porque pensábamos que el Estado no va a venir a arreglar todo mágicamente si no cambiamos nosotros, ¿no? Si no cambia la base, claro, al final arriba pueden firmar X, Y, Z, pueden hablar lo que sea y no va a cambiar nada. Entonces con esa premisa empezamos a movernos un poquito de cómo llevábamos ese mensaje de orar por Colombia y por la paz de Colombia,
y pedirle a Dios por eso. Y sorpresivamente empezó a moverse mucha gente, muchos jóvenes. Empezamos a conocer jóvenes en otras ciudades. Yo soy de Bogotá y principalmente el grupo era en Bogotá. Pero empezó a salir gente en Cartagena, gente en Medellín, gente en Cali, pequeños grupitos, eran como 5 grupitos. Y a organizar de vez en cuando unos encuentros donde nos juntábamos todos, una vez al año. Teníamos algunos temas, invitamos unos padres, ya fue un poquito más formal porque ya empezó a formar como otro tinte. Y inclusive un tema eclesial, de que fuera una aprobación, de que tuviera cierto punto. Bien, claro, darle como más formalidad también, ¿no? Exacto, porque al final no podíamos ser ruedas sueltas de la iglesia, claro, ¿no? exacto, sí. Entonces así nació, y en ese devenir se empieza a venir lo que es la jornada, la JMJ de Brasil, ¿no? La JMJ de Brasil, que fue la primera como JMJ, de la cual una de las personas que ha estado en el grupo ha tenido oportunidad de estar, creo que en Madrid, que fue la anterior. Ahí tenemos fotos de la... Sí, de la JMJ de Brasil, ¿no? Creo. Ajá. Y también había tenido oportunidad de estar en la JMJ de Australia, esta chica. Entonces ella nos dijo, oye, existe esto de la JMJ, ¿por qué no vamos? Claro. Usamos como la inercia que tenemos para ir. Entonces, surgió chévere, estuvo bien, y tuvimos una iniciativa de, como teníamos este tema de la campaña por la paz, hacer como una especie de cruz en madera que pudiésemos llevar y entregarle un poco. La idea era llevarla como con mucha ilusión al Papa en Brasil. Ajá. Esa jornada en Brasil fue súper complicada, fue súper ruda, Ajá. porque bueno, la gente que estuvo aquí en la jornada de Panamá tiene la misma estructura, ¿no? Unos días previos, una semana, y al final de esa semana unos días con el Papa, y esos días con el Papa o esa vigilia es en un campo, ¿no? En un campo lejano. En Brasil lo tenían todo cuadrado, pero estaba haciendo mucho invierno, entonces se dañó el campo donde iba a ser la vigilia. Y se hizo en Copacabana. Pero eso fue bien, exacto, entonces sí, eso fue bien rudo. Claro, sí. Ahí sí nos pueden ir compartiendo las fotos de la JMJ, lo que nos estaba compartiendo un poquito Santi de esa experiencia, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces ahí tuvimos algunas de Brasil, estuvimos en Brasil, que son estas en particular. Ajá. Y después de Brasil, entonces, digamos, llegamos a Colombia nuevamente, un poquito más maduros. Ajá. Y nos fuimos después para Polonia, fue el siguiente proyecto. Ajá. Entonces, ¿cómo seguíamos con Polonia? Ya para Polonia, obviamente, algunos estábamos terminando nuestra universidad, éramos un poquito más grandes, ya empezábamos a trabajar. Y fuimos a Polonia con mucha ilusión porque para Brasil fuimos embarcados en otro grupo más grande. Para Polonia sí fuimos nosotros ya directamente, y toda la logística, ¿no? De organizar, claro, de ir, y bueno, fue una experiencia muy enriquecedora. Pero seguía siendo todo iniciativa del grupo. Seguía siendo iniciativa completamente del grupo, ya se empezaron después a sumar como adultos que nos acompañaban, y un grupo más formal que se llamaba Oremos por Colombia, donde estuvieron y demás. Y el grupo de jóvenes, claramente como pasan los grupos de jóvenes, cuando van evolucionando, pues cada uno empieza a entrar en una fase distinta de la vida, ¿no? Entonces empiezan algunos a ir a estudiar fuera del país, claro, lo que pasa siempre. Sí. Y ahí ya entonces decidí hacer ya en Colombia una iniciativa como me vinculaba más a nivel parroquial, porque al final yo decía, me falta como esa vida parroquial. Claro. Y me acerqué mucho a una parroquia. Durante ese proceso me había hecho muy amigo de un sacerdote de un párroco de una parroquia en Bogotá. Y como él me veía siempre como comprometido en el tema de la Eucaristía, por ese tema del grupo, etcétera, a él le llamaba la atención de que un joven estuviera en eso cuando usualmente eran las personas mayores que estaban más cercanas. Entonces me dice, oiga, usted que viene a misa entre semana, porque ningún joven viene a misa entre semana. No era normal. Exacto. No le llama la atención ser ministro de la comunión. Yo tenía, no sé, 19 años, y yo, bueno, sí, hagámosle, no sé qué es, hagámosle. Y fue una experiencia muy bonita, una experiencia ya más parroquial, y ahí ya un poquito más adelante en esa misma parroquia hice mi retiro de Emaús. Yo en Colombia hice mi retiro de Emaús, que maneja básicamente la misma estructura de acá, y fue una experiencia, la verdad, muy enriquecedora. Que pasa mucho que cuando uno tiene vida espiritual uno dice, ¿qué más me va a aportar un retiro? No creo que me pueda aportar mucho. Pero extrañamente ese retiro me permitió terminar de formar un poco la imagen de Dios que tengo, ¿no? Una imagen de un Dios cercano, pero una imagen de un Dios vivo y que siente mi dolor, que siente como mi humanidad.
Claro, que no es una no es energía. indiferente. Claro, no es una energía y claro, sí. Y no está en la Vía Láctea Exacto. esperando que se acabe todo, Ujú. sino que está cercano, está en el otro, está al lado mío. Puede ser un papá, pero también puede ser un amigo, pero también puede ser mi hermano. Y es un Dios mucho más cercano, ¿no? Claro. Y ahora lo que empezó a suceder con eso después de mi retiro de Emaús en Colombia era, bueno, ¿y cómo llevo yo esto un poco más a otras personas? Ujú. Y ahí entró pandemia. Pandemia fue un momento complicado. Yo vivía con mis papás todavía, me había conocido con mi novia de ese entonces, mi actual esposa, pero ya voy para allá, en el grupo. Y hemos tenido una historia, pues digamos, muy bonita, pero yo vivía con mis papás y normal. Entró pandemia, muy complicado. Y después de la pandemia sale esta oportunidad de Panamá. Sin embargo, durante la pandemia con mi actual esposa empezamos, bueno, ¿por qué no nos casamos? Creo que ya es un buen momento para dar ese siguiente paso y que Dios sea como ese pilar interno, ¿no? Entonces, aparte de ser un amigo, un papá, se vuelve un soporte, ¿no? Claro. Se vuelve un soporte, porque algo que teníamos claro era que sin Dios el matrimonio no tiene mucho sentido, ¿no? Claro. Es una unión de personas, pero Exacto. no el matrimonio como tal. Ujú. Esa era un poco nuestra experiencia. Y empezamos a planificarlo y cuando estábamos en plena planificación, ¡pum!, Panamá. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Adelantamos el matrimonio para irnos los dos juntos, lo dejamos igual, ¿qué hacemos? No, mantengámoslo igual. Entonces me vengo yo primero para Panamá en febrero del año pasado, el 2022, y ya estando aquí en Panamá, entonces nuevamente santuario, me involucro y lo primero que hago que es, cuando salgo de una misa un domingo, retiro de Emaús. Y yo, aquí fue, Claro. ¿no? Aquí fue, qué mejor manera de engranarme. Exacto. Porque eso pasó mucho y es, antes de yo venirme a Panamá, tenía una sensación de que obviamente estaba saliendo de la casa de mis papás, me iba a casar, un país distinto, todo, me iba a ir a vivir solo. Tenía una sensación muy rara de que como si yo estuviera dejando a Dios en Colombia. Ujú. Y tenía como que tenía una imagen muy sesgada en el sentido de que Dios estaba en mi entorno. Ok. Estaba en el entorno que yo En tenía el entorno ese en el día, que estabas. ese momento, Claro. ¿no? En Y ese irte país. de ahí era como alejarte de Dios. Exacto, yo lo para sentía ti. así, era Ajá, rarísimo. claro. O sea, si uno lo piensa lógicamente no tiene mucho sentido, Sí. pero es un tema de sentimiento, ¿no? Claro, Y sí. era rarísimo. Y posiblemente porque ahí surgió mi vida de fe, entonces yo decía, Ujú. si me alejo de acá voy a perder mi vida de fe. Claro. Llego acá, oh sorpresa, me encuentro el tema de Emaús y bueno, no me involucré ahí mismo. Me fui a Colombia, me casé en mayo del año pasado, nos vinimos ya con mi esposa y ya una vez que ya estaba acá, bueno, ahora sí vamos a reunirnos, vamos a congregarnos con el grupo de Emaús de acá y empezamos con el grupo de Emaús. Yo Ahí con los está, en varones, fotos, hay esas fotos fotos ahí del- en del- algunos retiros. Retiro, sí. Bueno, eso también es en JMJ en Ese es el Polonia. cuarto de JMJ. Y bueno, mi esposa aquí ya en Panamá, Ajá. casados, ya formando una familia. Y entonces ella a congregarse con las mujeres, ella caminó poco después de la pandemia. Y yo caminé en Colombia, como lo mencioné. Llegamos, como nos vinculamos. Y la mejor manera fue el servicio. Esas fotos es con los chicos monaguillos. Monaguillos, ¿no? Entonces, Y es otra- ajá. después de que ya estamos involucrados en Emaús, obviamente pasa que el padre, uno estará acá constantemente, el padre Freddy empieza como buen párroco, conoce a sus ovejas, conoce su rebaño, Ujú. y él empieza a mirar con quién puede contar, ¿no? Y entonces empieza a acercar a nosotros y a vernos como una pareja joven, y en su proyecto que tenía parroquial para los monaguillos, le hace sentido que haya parejas jóvenes. Claro, dirigiendo. Y así nos enrolamos, encontramos un grupo de monaguillos un poquito grandes, Ujú. entonces una de las decisiones primeras fue hablar con ellos y decir, bueno, ustedes quieren seguir, muchos pasaron ya a Jubicla porque hoy nuevamente Sí. la vida pasa, y iniciamos un grupo este año de Ser, ¿no? Que era el que básicamente veíamos ahorita en las, Sí, en hay las unos imágenes. chiquititos que yo he visto, una cosa increíble. Y qué una bonito. experiencia muy bonita Sí, claro. porque ahí también creo que nos ayuda a fortalecer la imagen de Dios. Claro. Y era la imagen de Dios más, no mi imagen de Dios, de yo como la veo, sino cómo me enriquezco de la imagen de Dios de otros. Claro, Y de la imagen de Dios de los niños. claro. Porque ellos lo ven, yo Claro, pensaba sí. en mi cabeza que ellos posiblemente lo veían como yo lo veía cuando era niño. Ujú. Y no, ellos lo ven mucho más, es mi amigo, Sí. es, como decimos en Colombia, mi parcero, Claro. porque han hecho un buen trabajo sus papás. Mira, qué impresionante. Entonces ha sido muy bonito, una experiencia de enriquecer al final pues la vida espiritual con lo que ellos ven y cómo mi imagen de Dios se complementa ahora ya más
transformada hacia una nueva faceta como padre, ¿no? Mi esposa está embarazada. Wow, felicidades. Gracias. Para allá estamos próximos y entonces también cómo esa vivencia de fe y cómo esa imagen de Dios la transmitimos, ¿no? Claro. Y al final es una responsabilidad que muchas veces se nos olvida. Claro. Y en esa misma imagen de Dios, cómo dejamos de orar por nosotros mismos y pasamos a orar por otros. Claro, exacto. Y ahorita yo te puedo decir que mi imagen de Dios realmente actual es el sostén, claro, de mi familia, pero como el pilar y el bastón principal para mi esposa y para mi hija, mi futura hija, o mi hija ya que está próxima a nacer, para que ellas puedan realmente contagiarse un poco, porque al final eso es el testimonio de esa experiencia que yo tengo de Dios, ¿no? Y bueno, hay metidos en muchas otras cosas, catequesis de adultos aquí en el santuario, la experiencia de Dios es así, uno empieza a meterse en una cosa y de un momento a otro se da cuenta. Y ya termina, cuando te das cuenta estás en 20, ¿no? Sí. y ya llega un punto en el que uno tiene que decir, hey, wait, stop, ¿no? Stop nomás. Entonces ha sido una experiencia muy bonita, ha sido una maduración, porque al final ni yo he estado estático, pero Dios tampoco ha estado estático. Claro. Y mi crecimiento realmente ha ido de la mano de entender diferentes dimensiones de Dios. Y como yo lo veo hoy para el futuro, porque yo sé que la imagen de Dios va a seguir cambiando, es que Dios como que nos va desbloqueando como candados, como puertas, ¿no? Haz de cuenta, cerraduras de una misma puerta. Y a medida que uno va viviendo, a medida que va abriendo cada cerradura, ya sea por uno o por gracia de Dios, va abriendo un poquito la puerta hacia la imagen completa. Claro. Y la imagen completa al final, ¿cuándo la vamos a tener? Cuando nos encontremos con él allá. Exacto, sí, total. Entonces, seguramente tendré una imagen distinta cuando ya sea papá de un adolescente, cuando sea abuelo y cuando ya sea anciano, ¿no? Claro. Somos diferentes, pero al final todas se complementan. Ninguna sobrescribe a otra. Así ¿no? es. Y eso es al final un poco como yo lo veo. Bueno, y bueno, un poquito lo que, trayendo desde un principio lo que nos dices, es cómo has ido evolucionando esa imagen de ese Dios de pura doctrina, de pura letra de ley, de un Dios castigador a un Dios misericordioso y cercano, que no solo lo ves ahora en tu oración e intimidad, sino en la comunidad. Exacto. Y yo creo que ahora un reto para ti va a ser el que tu niña pueda ver ese Dios como lo ves ahora, porque ahora tú se lo vas a enseñar desde que es niña, ¿no? Exacto. Desde que ese Dios amigo y que puedas ver lo que ves en esos monaguillos, que ven a ese Dios amigo y yo creo que es parte de la experiencia de ir conociendo a Dios. También nosotros ayudar a otros a que puedan conocer a ese Dios cercano, ¿no? Entonces... Y que al final eso era lo que hacían un poquito los apóstoles, ¿no? Al final los apóstoles hacían eso y ellos no mostraban, creo que al final se nos olvidó un poquito de eso, ellos no mostraban un Dios como etéreo, ellos mostraban un Dios que habían conocido, claro, cercano, con el que habían comido, con el que habían ido a acampar, con el que caminaban de ciudad en ciudad. Y lo experimentaban en la comunidad. Y lo experimentaban en comunidad, porque al final ellos se daban cuenta de que cuando llegaban, caía todo el mundo y eran cientos, miles de personas, ¿no? Así es. Entonces, al final es volver a la raíz, ¿no? Volver a lo básico. Exactamente. Bueno, gracias Santi. Yo creo que, wow, nos has dado toda una catequesis aquí. De verdad que tu vida ha sido tremenda evangelización para mí ahorita y estoy seguro que para los que nos sintonizan. Te agradezco por aceptar la invitación y, bueno, te esperamos en próximos programas. Claro. Hay muchos programas aquí en los que podemos venir como invitados y estoy seguro que tienes muchísimo que aportar. Te animo a que sigas aportando como lo haces, con los monaguillos, con las catequesis adultos, con Emmaús. Y así que, bueno, gracias. No, a ti, Enoch, a toda la audiencia que está por tomarse el tiempo de ver este programa y también animarlos a darse una experiencia de fe, ¿no? Creo que al final la experiencia de fe es muy rica y entre más cosas nos aventuremos a conocer a nivel de salirnos de pronto de la misa dominical, que muchas veces somos católicos de misa. De solo misa. Solo misa de domingo, ni siquiera de misa, sino de misa de domingo, o a veces de Semana Santa y ya. Es un Dios tan rico que podemos conocer, pero únicamente si nos acercamos. Si no nos acercamos es complicado, es difícil y vivirlo en comunidad, que es lo más bonito, ¿no? Entonces, excelente. Gracias. Bueno, nos quedamos con este mensaje de Santi y nos vamos a un canto para profundizar con la palabra de Dios. No va a pasar, no va a pasar, este gozo no va a
fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. Esta obra no va a parar, no va a parar, esta obra no va a parar, no va a parar, esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. Esta alegría no va a salir, no va a salir, esta alegría no va a salir, no va a salir, esta alegría no va a salir, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. Bueno, vamos a compartir la palabra de Dios. Hoy quiero centrarme en dos textos bíblicos que nos complementan muy bien esto del tema de hoy, que es la imagen, mi imagen de Dios. Vamos a leer primero la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16, que dice así: Nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tuvo. Dios es amor. Quien conserva el amor permanece con Dios y Dios con él. Este es el primer texto. Quedémonos con eso. Dios es amor. Quien está en el amor está en Dios. Ahora vámonos con la primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 13, que dice así: El amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, ni busca aparentar. No es orgulloso, ni actúa con bajeza. No busca su interés, no se irrita, sino que deja atrás las ofensas y las perdona. Nunca se alegra de la injusticia, y siempre se alegra de la verdad. Todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca terminará. Las profecías serán eliminadas, el don de lenguas terminará, el conocimiento será eliminado, porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías limitadas. Cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto será eliminado. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme adulto, abandoné las cosas de niño. Ahora vemos como en un mal espejo, confusamente. Después veremos cara a cara. Ahora conozco a medias, después conoceré tan bien como Dios me conoce a mí. Ahora nos quedan tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande de todas es el amor. Ok. ¿Por qué comparto esto? Precisamente porque estamos hablando de mi imagen de Dios. Y aquí estamos leyendo claramente que Dios es amor. Hemos hablado ya en programas anteriores de esto del amor, pero si nos quedamos solamente en la palabra amor y amor sí, no, amor sí, pero vamos a aterrizar un poquito más. Aquí nos habla en la primera carta de Corintios de tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor, que también se le conoce como la caridad. Y son conocidas como las virtudes teologales. La fe es necesaria, claro que sí, por esa convicción de que Dios me acompaña, de que Dios está conmigo, de que Dios no me abandona. La esperanza de ese Dios cercano, de que todo no se queda aquí, sino que de aquí vamos a una meta, ¿no? Vamos a una meta que hablábamos de la meta de la santidad, y de ahí vamos a encontrarnos en el reino de los cielos con el Señor. Pero, y la caridad es la más importante. ¿Por qué? Porque la fe
Y la fe y la esperanza nos acompañan mientras estemos aquí. Pero cuando estemos de cara a cara con Dios, ya no es necesaria la fe porque estamos de cara a cara con Dios. La esperanza no, porque ya llegó el Señor. Sin embargo, lo que queda y permanece es la caridad y el amor. Las obras concretas son lo que definen la caridad. Ahora bien, ¿es eso todo? No. Están también las virtudes cardinales. Están las virtudes teologales y virtudes cardinales. Las virtudes teologales son 3. Las virtudes cardinales son 4. En total son 7. Las virtudes cardinales son la base de toda la vida moral del ser humano. Cuando escuchamos los puntos cardinales, ¿cuáles son? Norte, sur, este y oeste. Entonces, precisamente por eso se llaman virtudes cardinales, porque son la base que nos conforma como seres humanos a nivel moral. ¿Y cuáles son las virtudes cardinales? Eso nos lo dice pues el Catecismo de la Iglesia Católica, que también es un documento que nos va orientando, o sea, tiene toda la doctrina de la Iglesia, y nos habla en el Catecismo, artículo 7, numeral 1803 al 1823, 1829, nos habla de estas virtudes. Y dentro de estas virtudes está la prudencia, que es vivir con sabiduría, tomar decisiones sabiamente. Cuando dicen, ay, pero qué imprudente, ¿por qué? Porque tomas decisiones sin pensar, decisiones que comprometen tu vida, tu dignidad o que hacen daño a otros. Bueno, la prudencia es la capacidad de actuar con sabiduría, midiéndonos siempre y sabiendo tomar las decisiones correctas. Dentro de la prudencia, además de la prudencia, también está la templanza. La templanza es aprender a medir mis pasiones, aprender a controlar mis pasiones, aprender a moderarme, aprender a no dejarme llevar por todos los instintos de los placeres desmedidos, sino tener una vida bien medida, pues, valga la redundancia. Entonces, dentro de la templanza está controlar mis pasiones, porque soy un ser humano razonable, soy un ser humano con una moral, con una ética, con unos principios. También tenemos, aparte de la templanza, tenemos la prudencia y tenemos otras 2 virtudes que son... Denme un momentito. Ya les voy a decir. Las virtudes cardinales, en efecto, son actitudes del ser humano. No son costumbres como tal, pero son actitudes de vida que nos dirigen en cuanto a nivel social, a nivel familiar, y estas son, como les decía, la templanza, la prudencia, la justicia y la fortaleza. La justicia para saber dar a cada quien lo que es debido, dar a cada quien lo que merece y lo que le corresponde. La justicia nos ayuda a vivir en la verdad, nos ayuda a tener un mundo en el cual nadie es despreciado, nadie es tomado por menos, sino todos son tratados con la dignidad que merecen. ¿Por qué? Porque en la justicia todos tenemos derechos. Y como dicen, mis derechos terminan donde empiezan los derechos del otro. Entonces, vemos por aquí, además de la justicia, que también tenemos la fortaleza. Y la fortaleza es aquello que me va a ayudar a sobrellevar la vida sin sucumbir. Es verdad, hay pruebas en la vida, hay luchas que voy a enfrentar como todo ser humano, porque lo hemos hablado en programas anteriores, hay luchas en la vida y eso es algo que nos va a acompañar en todo nuestro recorrido. Sin embargo, la fortaleza nos ayuda a sobreponernos y seguir adelante. Y se acompaña con las virtudes teologales. Sigo adelante con fortaleza, con la esperanza de que viene un mundo mejor y con la fe de que Dios me acompaña. Entonces, para tocar un poquito lo que es mi imagen de Dios, que es amor, precisamente yo permanezco en Dios viviendo en el amor. Y ese amor lo practico con estas virtudes que he estado comentando, las virtudes teologales y las virtudes cardinales. Una vida moralmente correcta, como lo he dicho en programas anteriores, es una vida
aplicada en las virtudes teologales y cardinales. Entonces, la imagen que tenga yo de Dios va a determinar cuál va a ser mi comportamiento en la vida. Porque si yo tengo una imagen de Dios castigador, ¿cuál va a ser mi comportamiento? Miedo, imposición. Si no haces esto, te vas a condenar. Tengo que ir a misa para cumplir. Tengo que rezar porque si no, Dios me está mirando. Ahora bien, si mi imagen de Dios es un Dios misericordioso y cercano, no me voy a sentir punitivo conmigo mismo al no cumplir todas las letras de la ley. Si por algún motivo no puedo rezar, si no puedo ir a misa en un momento, no voy a caer en esos escrúpulos de decir, ay, Dios me va a condenar, me voy a ir al infierno. No, porque Dios no es un Dios castigador, Dios no es un Dios justiciero, Dios es un Dios misericordioso. Y ese Dios misericordioso no está con un cuaderno o con una lista de cosas viendo si cumplí o no cumplí para condenarme o para salvarme. Más bien, Dios está como un padre, como un papá, como una mamá, que se preocupa por tu bienestar, que se preocupa porque seas feliz, que se preocupa porque tengas paz. Y ver a un Dios cercano, así como nos decía Santi, un Dios amigo, un Dios hermano, un Dios papá, un Dios mamá, nos ayuda a saber de que la vida no es vivir bajo tensiones de cumplimientos, de me condeno si no cumplo, me salvo si cumplo, sino es vivir en la felicidad de saber que somos hijos, hijas amados de Dios. Ahí está la clave de esto, la imagen que tenga de Dios. Te invito a profundizar en esto que nos dice la palabra. Dios es amor. Y que podamos también enseñar a los demás, a los que nos rodean, que tenemos a un amigo cercano, que es Jesús, que es Dios mismo, que quiere nuestra salvación, que quiere nuestra felicidad, que quiere que tengamos paz y quiere que vivamos a plenitud. Seamos portadores de este Dios que es amor y no del Dios castigador que erróneamente a veces nos formamos en nuestra mente. Quedémonos con esto y bueno, agradecerles por sintonizar con nosotros otro programa de Conectados por el Espíritu y nos despedimos con este canto. Te vengo a adorar, hoy te vengo a cantar, hoy te vengo a decir que te amo. Eres tú mi Señor, te doy lo que yo soy. No te olvides que soy de carne y hueso. Te amo. Permite que te lo diga de nuevo, te amo. Por eso yo mi vida te la entrego. Quiero a ti llevarte, ir por todas partes, cantar que hay esperanza y que estás vivo. Hoy te vengo a adorar. Estás, también estás muy dentro conmigo. En el frágil estás, el encuentro es real. En él me hablas fuerte tú mismo. Te amo. Permite que te lo diga de nuevo. Te amo.
Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.